Buenos días, chicos. Hoy es martes 5 de mayo del 2020. Hoy en la clase de español vamos a hablar acerca de los personajes, el lugar y cuándo se desarrolla un cuento. Para esta clase tú necesitas haber visto el cuento del patito feo. Así es que si tú no viste el cuento del patito feo, tienes que pausar el video y ver este cuento del patito feo que les envié a tus papás hoy. Si ya lo viste, entonces vamos a seguir. Recuerda que vamos a hablar del cuento del patito feo, pero vamos a buscar los personajes de este cuento, el lugar en donde se desarrolla este cuento. El lugar le vamos a escribir dónde, aquí al lado, dónde y cuándo. ¿Cuándo pasó este cuento? Bueno, vamos. Ok, y vamos a repasar qué son personajes. Recuerda que habíamos dicho que los personajes de los cuentos o historias pueden ser personas, pueden ser criaturas y también pueden ser animales. También dijimos que estas personas, criaturas o animales piensan, pueden pensar, hablan, pueden hablar y sienten, pueden sentir. Ahora, hablando de los personajes en el cuento del patito feo, quiero que pienses en los personajes del patito feo. Y de todos esos personajes, elijas o decidas quién es el personaje más importante. ¿Quién es el personaje más importante en el patito feo? En ese cuento que tenías que ver antes de hacer este video. ¿Quién es el personaje más importante? Muy bien, es el patito feo. El personaje más importante del cuento es el patito feo. Vamos a escribirlo. El patito feo. Ok. A ver, ¿qué decía el patito feo? ¿Cómo se sentía el patito feo? ¿Okay? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Seguro decía lo que pensaba. ¿Qué decía el patito feo? Y estas cosas porque las sentía. ¿Cómo se sentía? ¿Tú piensas que se sentía feliz? ¿Se sentía feliz? ¿Se sentía contento? ¿O se sentía triste? Claro está. Sabemos que él se sentía triste. ¿Qué decía? Él se preguntaba, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy diferente? Bien, vamos a seguir hablando del cuento del patito feo, pero ahora quiero que te preguntes dónde y cuándo fue este cuento. El lugar donde estaba el patito y el resto de los personajes. Estos son diferentes lugares donde se desarrollan diferentes historias o cuentos que tal vez tú has visto. Por ejemplo, algunos se desarrollan en la escuela, algunos en la ciudad, algunos son en la playa, otros en el parque, en la granja podría ser, en un parque de diversiones o en la selva. Estos son diferentes lugares donde diferentes cuentos se desarrollan, ¿verdad? O ocurren, pasa.
Aquí solo te muestra 3 lugares: la ciudad, la granja y la escuela. Quiero que pienses tú en dónde están los personajes en el cuento del patito feo. ¿Están en la ciudad? Ciudad. ¿Están en la granja? ¿O están en la escuela? Ciudad, granja, escuela. ¿En dónde están los personajes en el cuento de El Patito Feo? Cierto, están en la granja. No están en la ciudad o en la escuela. Y fíjate que todos van con la. Si miras la última sílaba en cada palabra, la vocal que está en la última sílaba es una A. Ya sabes que no siempre, pero muchas veces cuando la A está en la última sílaba, decimos la antes de la palabra la. Okay. Muy bien, ahora quiero que pienses cuándo pasó el cuento. ¿Cuándo sucedió este cuento? Mira las fotos, están organizadas en columnas. ¿Okay? Aquí tengo unas columnas con temas similares. Aquí tengo una columna, la segunda columna tiene temas similares y la tercera columna tiene temas similares. ¿Qué notas en la primera columna? La ventana, se puede ver el cielo. En uno está de, muy bien, es día. Y el otro está en la noche. Noche, muy bien. Entonces, día y noche. Día y noche. La segunda columna, vamos a mirar la segunda columna. Segunda columna, verano, otoño, invierno, primavera. En esta columna tenemos las estaciones. Tenemos verano, otoño, invierno y primavera. No me cabe. Última sílaba abajo. Primavera. Muy bien. Y la última columna, primera, segunda y tercera. La tercera columna tiene alimentos, ¿cierto? Tiene alimentos, tiene comida, pero esta comida en específico se come en la mañana. In the morning, ¿verdad? Mañana. En la mañana, cuando sale el sol, cuando recién te levantas, despiertas. Más tarde hay otro alimento, ¿verdad? Otro tipo de comida que comemos y es el almuerzo. Ese lo comemos al mediodía. En el mediodía. Y finalmente tenemos la comida de la tarde. ¿Ok? Entonces la comida de la tarde es cuando cenamos. ¿Ok? La tarde. Entonces tenemos mañana, mediodía y la tarde. Las comidas que consumimos en la mañana es el desayuno, al mediodía el almuerzo y en la tarde la cena. Ok, entonces piensa, ¿cuándo ocurrió el cuento del patito feo? ¿Ocurrió de día o era de noche? Fue un día
un solo día? ¿O fueron muchos días, varios días? ¿Ocurrió durante el verano? Parecía que era verano. ¿O parecía que era otoño? Habían hojas secas, árboles perdiendo sus hojas y otras cosas. Había nieve, parecía que era invierno. O había personas o personajes con muchos abrigos y gorros y guantes. O tal vez parecía que era primavera. ¿En qué estación te parecía que este cuento ocurrió? ¿Te parecía que fue durante la mañana? ¿Te pareció que fue al mediodía? ¿O te pareció que fue en la tarde? Piensa, piensa. Muy bien, vamos a contestar la segunda pregunta y la final del día de hoy. ¿Cuándo? Ya sabemos que puede pasar por la mañana, por el día, en la noche. Puede ocurrir tal vez en el invierno o en la primavera. Usa solamente estas fotos. ¿Cuál de estas se ve mejor en la primera columna para decir cuándo pasó el cuento del patito feo? ¿Te pareció que fue en el día o en la noche? Claro que sí. Ocurrió de día. Era de día. Muy bien. Y vamos a mirar la segunda columna. Esta segunda columna tiene el invierno y tiene la primavera. ¿Parecía que era invierno o parecía más como primavera? Claro está. Parecía que era más como primavera. Entonces, el cuento pasó. El cuento pasó de día y parecía ser la primavera. No me cabe esto. Ok, entonces el cuento pasó de día. ¿Cuándo pasa? Pasó de día. Pero estoy añadiendo un poquito más, así que puse una coma y quiero decir que parecía primavera. Estoy dando más detalles a mi contestación. Parecía ser la primavera porque sabemos que una de las cosas que pasa a los animales es que tienen sus crías durante la primavera. Y el patito, todos los patitos eran bebés, ¿cierto? Son crías. También lo sé porque se veía el pasto muy verde y el sol brillante. Aunque sabemos que el clima de la primavera puede cambiar bastante. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Hoy hablamos de dónde se desarrolló el cuento y cuándo se desarrolló el cuento. ¿Dónde? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? ¿Y quién era el personaje principal? El más importante, que era el patito feo. Hasta mañana.